Una joven de 19 años era golpeada todos los días por su propia familia, tratada peor que los peones de la hacienda vecina, hasta que una mañana de fiesta, un elegante carruaje se detuvo frente a la iglesia del pequeño pueblo minero. El hombre que bajó de aquel carruaje cambiaría para siempre el destino de aquella muchacha y revelaría un secreto que sacudiría toda la región. Porque aquel hacendado viudo no estaba allí por casualidad, y lo que él descubriría sobre la muerte de su esposa los pondría a ambos en peligro mortal. Entre salones de baile y conspiraciones políticas, Isabel tendría que elegir entre salvar su propia vida o proteger al hombre que la salvó. Una historia de coraje, misterio y justicia que no podrás dejar de escuchar hasta el final. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? El gallo aún no había cantado cuando Isabel ya estaba de pie, encendiendo la estufa de leña con las manos temblorosas por el frío de la madrugada oaxaqueña de 1875. A los 19 años, solo conocía una rutina: despertar antes que todos, preparar el desayuno, ocuparse de los quehaceres domésticos y recibir golpes, siempre recibir golpes. Aquella mañana de sábado, mientras revolvía el atol de maíz en la estufa, escuchó los pasos pesados de su padre, José Ramírez, bajando las escaleras de la pequeña casa de adobe. El hombre de 52 años, marcado por el trabajo en el campo y la bebida, nunca le dirigió una palabra amable a su hija, desde la muerte de su esposa hace 10 años. «El café está listo, niña», refunfuñó, sentándose a la tosca mesa de madera. Isabel le sirvió la taza de café negro, fuerte como a él le gustaba. «Hoy hay fiesta en el pueblo. Tú te quedarás aquí cuidando la casa mientras nosotros vamos». Isabel bajó los ojos. Fiesta en el pueblo significaba que el cura celebraría misa solemne. Habría música en la plaza, y las familias más acomodadas de la región aparecerían con sus ropas de domingo. Para ella significaba un día más de soledad y trabajo. «Padre, ¿podría ir solo a la misa?», preguntó con voz casi susurrada. La respuesta llegó en forma de una bofetada que la arrojó contra la pared de la cocina. José se levantó bruscamente, derribando la silla. «No irás a ninguna parte. No es suficiente ser una carga en esta casa. ¿Quieres además aparecer frente a la gente decente?». Sus hermanos mayores, Manuel de 25 años y Antonio de 23, acudieron al ruido. Ambos se rieron de la situación. «Déjala que la golpeen, padre. Quizás así aprenda a no cuestionar», dijo Manuel, ajustándose los tirantes. Isabel limpió la sangre del labio con la manga del vestido remendado. Desde hacía 10 años, desde que su madre había muerto de fiebre, su vida se resumía en eso: trabajar de sol a sol, recibir golpes por cualquier motivo y dormir en el cuarto del fondo, más pequeño que el depósito de maíz. Después de que los 3 hombres salieron para la fiesta en el pueblo, Isabel caminó hasta el pozo, en la parte trasera de la casa, para buscar agua. El espejo de agua reflejó su rostro delgado, marcado por el golpe reciente. Sus ojos verdes, herencia de su madre, contrastaban con las marcas moradas en su rostro. Ella había aprendido a leer y escribir a escondidas durante las visitas que hacía al cura de la parroquia cuando iba a buscar agua bendita para la casa. El padre Miguel, un hombre bondadoso de 60 años, había notado su inteligencia y, compadecido de su situación, le enseñó las primeras letras usando la Biblia como cartilla. «La educación es lo único que nadie puede quitarte, mi hija», solía decir el religioso. Isabel guardaba los pocos libros que había conseguido en una caja enterrada bajo el árbol de aguacate en el patio. Eran solo 3 volúmenes: una Biblia pequeña, un libro de poemas y un tratado sobre plantas medicinales que había encontrado abandonado en la iglesia. Aquel sábado, mientras esperaba el regreso de su familia, decidió ir al arroyo a lavar la ropa sucia de la semana. Cargó la pesada ropa y caminó los 200 metros hasta el agua corriente, donde otras mujeres del vecindario también lavaban sus ropas. Doña Sebastiana, vecina de 65 años, la saludó desde lejos. Era una de las pocas personas que trataba a Isabel con amabilidad. «¿Cómo estás, niña? Ese morado en tu rostro se ve feo. ¿Tu padre te golpeó de nuevo?». Isabel solo asintió, sumergiendo la primera prenda en el agua fría.
No le gustaba hablar de los malos tratos, pero tampoco podía mentirle a aquella señora que siempre mostraba una preocupación genuina. Un día esto va a cambiar, Isabel. Dios no olvida a quien sufre injustamente, dijo doña Sebastiana, retorciendo una camisa con fuerza. Isabel sonrió con tristeza. A los 19 años, ya había perdido la esperanza de que su vida pudiera ser diferente. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba por el pueblo cuando Isabel terminó de tender la ropa en el tendedero. Era mediodía, y el sol de enero castigaba sin piedad. Decidió ir a la plaza a buscar algunas verduras que don Genaro, el vendedor de hortalizas, solía dejarle gratuitamente. El pueblo de San Sebastián del Campo Verde era pequeño, con solo 400 habitantes. La plaza central, rodeada por la iglesia, la casa del ayuntamiento y algunas casas de familias más acomodadas, bullía en los días de fiesta. Isabel caminó por el lateral de la iglesia, tratando de no llamar la atención. Fue entonces cuando escuchó un ruido, un sonido diferente que hizo cesar todas las conversaciones en la plaza. Era el rufar de cascos de caballos, pero no los caballos comunes de la región. Estos tenían un galope acompasado, elegante. Isabel levantó los ojos y vio algo que jamás olvidaría: un carruaje negro, reluciente, tirado por 2 caballos blancos. El vehículo se detuvo frente a la iglesia y un hombre bajó. El hacendado Joaquín de la Vega tenía 42 años, estatura mediana, cabellos oscuros con algunos hilos grisáceos en las sienes y porte aristocrático. Vestía un traje oscuro de lino fino, adecuado al calor oaxaqueño, y llevaba un bastón con pomo. Sus ojos castaños recorrieron la plaza con la tranquilidad de quien estaba acostumbrado a mandar. La gente se apartó respetuosamente. Todos conocían su historia. Viudo desde hacía 3 años, dueño de una de las mayores haciendas de café de la región de Oaxaca de Juárez. Hombre reservado y de pocas palabras. Isabel estaba arrodillada en el umbral de la iglesia, limpiando los escalones de piedra con las manos ya lastimadas por el trabajo doméstico, cuando sintió una mirada fija sobre sí. Levantó la cabeza y encontró los ojos del hacendado. Por un instante que pareció eterno, los dos se observaron. Él notó las marcas en su rostro, las manos heridas, pero también algo más: la dignidad con la que ella mantenía la postura, incluso en la situación humillante. El hacendado Joaquín caminó lentamente hasta donde Isabel estaba. Ella intentó levantarse rápidamente, pero él hizo un gesto con la mano, indicando que permaneciera como estaba. «¿Cuál es tu nombre, muchacha?», preguntó con voz grave y amable. «Isabel Ferreira, señor hacendado», respondió ella sin levantar los ojos. «¿Sabes leer, Isabel?». La pregunta la tomó por sorpresa. En el pueblo pocas personas sabían leer, especialmente las mujeres. Ella dudó, temiendo que la respuesta pudiera traerle problemas. «Sí, señor, un poco». El hacendado se arrodilló a su lado, causando murmullos de sorpresa entre los presentes en la plaza. Sacó del bolsillo interior de su saco un pequeño libro de cuero marrón. «Lee estas líneas para mí». Isabel tomó el libro con manos temblorosas. Era un volumen de poemas de Manuel Acuña. Abrió en la página indicada y comenzó a leer con voz clara y pausada. «En mi tierra hay palmeras donde canta el zorzal. Las aves que aquí gorjean no gorjean como allá». El hacendado sonrió por primera vez. Había algo en la forma en que ella pronunciaba las palabras que revelaba no solo alfabetización, sino sensibilidad e inteligencia. «¿Quién te enseñó?», preguntó. «El padre Miguel, señor, en mis horas libres». En ese momento, José Ramírez y sus hijos se acercaron, viendo al hacendado conversando con Isabel. El hombre se quitó el sombrero y se inclinó respetuosamente. «¿En qué puedo ayudarlo, señor hacendado? ¿Si mi hija hizo algo malo?». «Al contrario, su hija es una joven inteligente. Vine al pueblo buscando a alguien para trabajar en mi casa, como dama de compañía y preceptora de mi ahijada. Creo que Isabel sería perfecta para el puesto». José palideció. Perder a Isabel significaba perder a su sirvienta doméstica gratuita, pero contrariar a un hacendado podría traer graves consecuencias para la familia. «Señor hacendado, ella es muy joven, inexperta. La juventud se corrige con orientación. La inteligencia es un don. ¿Acepta la propuesta?». El silencio se hizo en la plaza. Isabel sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho.
Trabajar en casa de un hacendado significaba salir de aquella vida de malos tratos, pero también significaba dejar todo lo que conocía atrás. José Ramírez calculaba mentalmente. Si contrariaba al hacendado, podría tener problemas con las autoridades locales. Si aceptaba, perdería a la hija que hacía todo el trabajo doméstico sin recibir un centavo. ¿Cuál sería la compensación, señor hacendado?, preguntó finalmente. 20 pesos al mes, además de casa y comida. Isabel tendría una educación refinada, aprendería piano, francés y buenas maneras. Una oportunidad que no se repite. 20 pesos era más dinero de lo que la familia había ganado en 3 meses. José no podía negarse. Acepto, señor hacendado, ¿cuándo se la llevará? La respuesta fue como un rayo en cielo claro. Isabel se levantó bruscamente. Pero señor, no tengo ropa. Nosotros proveeremos todo. Vaya a buscar solo lo que tenga de más personal. Partimos en 1 hora. Isabel corrió hasta su casa, el corazón disparado. Fue hasta el patio, desenterró la caja con los libros y los guardó en un saco de tela viejo. Eran su única riqueza real. Cuando volvió a la plaza, el hacendado la esperaba al lado del carruaje. Le tendió la mano para ayudarla a subir al vehículo. No tengas miedo, Isabel. Tu vida comienza hoy. Ella miró hacia atrás una última vez. Su padre y sus hermanos la observaban con expresiones mixtas de rabia y alivio. Doña Sebastiana le hizo una seña desde lejos, con lágrimas en los ojos. El cochero, un hombre libre de unos 50 años, hizo que los caballos caminaran lentamente. Isabel nunca había viajado en un carruaje. El asiento era suave, forrado de terciopelo verde, y había cortinas de seda en las ventanas. «¿Cómo se llama su ahijada, señor hacendado?», preguntó, intentando romper el silencio. «Clara, tiene 15 años. Es huérfana, hija de mi mejor amigo. Necesita compañía femenina y educación refinada. Tú la ayudarás en eso». El carruaje seguía por el camino de tierra batida que llevaba a Oaxaca de Juárez. Isabel observaba el paisaje familiar, alejarse, y sentía una mezcla de miedo y esperanza. El viaje hasta la hacienda del hacendado llevaría 3 horas. Isabel nunca había salido del pueblo de San Sebastián, y cada kilómetro recorrido era un mundo nuevo que se abría ante sus ojos. El camino pasaba por haciendas más grandes que todo lo que ella conocía, con casas grandes de 2 pisos y peones trabajando en los cañaverales. «Señor hacendado, ¿puedo hacer una pregunta?», dijo ella después de 1 hora de viaje. «Claro. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Hay muchachas en el pueblo con mejor educación de familias más respetables?», completó él con una media sonrisa. Isabel, en 42 años de vida, aprendí que el carácter de una persona no se mide por la posición social. Vi en sus ojos algo que no se enseña, dignidad, y vi cómo lee. No solo decodifica palabras, sino que comprende su significado. Ella se sonrojó con el elogio. Nunca había recibido reconocimiento por su inteligencia. «Hábleme de su ahijada, señor». El semblante del hacendado se ensombreció. Clara perdió a sus padres hace 2 años en una epidemia de fiebre amarilla que azotó Guanajuato. Su padre y yo, el coronel Alberto Solís, éramos amigos desde la juventud. Prometí cuidarla como si fuera mi propia hija. ¿Y ella vive con usted desde entonces? Sí. Es una niña inteligente, pero muy reservada. No conseguí encontrar ninguna preceptora que se adaptara a ella. Las últimas 3 renunciaron antes de cumplir 1 mes. Isabel sintió una punzada de preocupación. ¿Puedo preguntar por qué? El hacendado dudó antes de responder. Clara tiene un temperamento difícil. Desde la muerte de sus padres se volvió rebelde, desafiante. Se niega a aprender piano. No quiere tomar clases de francés. Pasa el día leyendo romances o montando a caballo. Isabel sonrió. Parece una niña normal de 15 años que perdió a sus padres y está tratando de encontrar su lugar en el mundo. El hacendado la miró con interés. Tienes una visión interesante de las cosas, Isabel. La hacienda Santa Clara apareció en el horizonte como un pequeño reino. Isabel jamás imaginó que pudiera existir algo tan grandioso. La casa grande era una casona de 2 pisos, pintada de blanco con detalles azules, rodeada por jardines bien cuidados y varias construcciones menores. Las viviendas de peones,
la casa del administrador, el trapiche azucarero y los establos. Mi familia ha estado en esta tierra por 3 generaciones, explicó el hacendado, notando el asombro en sus ojos. Comenzamos con la caña de azúcar, luego pasamos al café. Hoy tenemos 200 peones y producimos 1000 quintales de café al año. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Un sirviente anciano, vestido con librea, abrió la portezuela y le ofreció la mano a Isabel para bajar. «Gracias», dijo ella naturalmente, tratando al hombre con cortesía. El sirviente sonrió sorprendido con la amabilidad. «Este es Benito, nuestro mayordomo principal», presentó el hacendado. «Benito, esta es Isabel Ferreira, la nueva preceptora de la señorita Clara». «Bienvenida, señorita Isabel», dijo el hombre con una reverencia. El interior de la casa era aún más impresionante. El vestíbulo tenía techos altos, piso de tablas enceradas y muebles de caoba. Cuadros con retratos de familia decoraban las paredes y una lámpara de araña de cristal colgaba del techo. Isabel, una joven, bajó corriendo la escalera de madera tallada. Era clara, cabellos castaños rizados, ojos verdes vivos, y un vestido de muselina amarilla que costaba más que todo el guardarropa que Isabel había poseído en su vida. «Así que tú eres mi nueva preceptora. ¿Cuántos años tienes? ¿18? ¿19? Las otras eran todas viejas y aburridas. 19, respondió Isabel, sonriendo ante la espontaneidad de la niña. Genial, espero que dures más que las otras. La última salió llorando después de que encontré una serpiente en el cajón de su escritorio. Clara, reprendió el hacendado. Solo era una serpiente pequeña, padrino, y no era venenosa. Isabel rió, conquistada por la travesura. Bueno, yo crecí en el campo. Las serpientes no me asustan. Clara sonrió abiertamente por primera vez. Benito condujo a Isabel hasta el segundo piso, donde estaban las habitaciones de huéspedes. La habitación destinada a ella era más grande que la sala de su antigua casa. Cama de madera noble con dosel, guardarropa esculpido, escritorio junto a la ventana y un sillón para lectura. «¿La señorita necesita algo más?», preguntó el mayordomo. «Está perfecto. Gracias, don Benito». Cuando se quedó sola, Isabel caminó hasta la ventana. La habitación daba a la parte trasera de la propiedad, desde donde se veía el cafetal extendiéndose hasta el horizonte. Era un mundo completamente diferente de todo lo que había conocido. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante». Clara apareció cargando una bandeja con té y galletas. «Pensé que podrías tener hambre. El viaje es largo. Muy amable de tu parte». Las dos se sentaron en el sillón y en la silla del escritorio, una frente a la otra. «Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Clara, sirviendo el té en tazas de porcelana fina. «Claro. ¿Por qué aceptaste venir a trabajar aquí? Es decir, eres muy joven para ser preceptora. ¿Qué había en tu vida antes?». Isabel dudó. ¿Cómo explicarle a una niña criada en cuna de oro la realidad de los malos tratos que había sufrido? «Mi situación en casa no era cómoda. Tu padrino me ofreció una oportunidad de tener una vida mejor». Clara la observó atentamente. «Te golpeaban, ¿no es así?». La pregunta directa la tomó desprevenida. «¿Por qué preguntas eso?». «Reconozco las marcas. A mí también me golpearon durante un tiempo». «¿Cómo así?». Clara bajó la voz como si compartiera un secreto. «Mi padrino es buen hombre, pero después de que mi madrina murió, él cambió. Se volvió muy severo conmigo. Cuando llegaba borracho, a veces». Ella no completó la frase, pero Isabel entendió. «¿Y ahora?». «Ahora no bebe más. Al menos no tanto. Pero hay algo extraño en esta casa, Isabel. Cosas que no puedo explicar». Clara llevó a Isabel hasta la ventana y señaló una pequeña construcción de piedra en medio del jardín. «¿Ves esa casita? Era el taller de mi madrina, doña Elena. Ella pintaba cuadros hermosos. Después de que murió, mi padrino cerró todo allí y prohibió a cualquier persona entrar. ¿No es extraño? Debe ser difícil para él lidiar con los recuerdos. Pero, Isabel, a veces veo luz encendida allí dentro durante la madrugada y ayer, cuando pasé cerca, escuché ruido de alguien moviendo cosas». Isabel sintió un escalofrío. «¿Se lo contaste a tu padrino?». «Lo intenté,
pero se enoja cuando hablo de mi madrina. Dice que son fantasías de niña. Las dos fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. «Muchachas, la cena será servida en 1 hora», dijo la voz del hacendado. «Isabel, hay ropa adecuada en el guardarropa. Clara lo ha preparado todo». Cuando él se alejó, Clara abrió el guardarropa, revelando una colección de vestidos que dejó a Isabel boquiabierta. Eran de mi madrina. «Ustedes tienen prácticamente el mismo tamaño. Mi padrino me pidió que eligiera los más adecuados para ti». Isabel tocó delicadamente un vestido de seda azul marino. «Son demasiado hermosos para mí». «Tonterías. Eres bonita, Isabel. Solo necesitas arreglarte adecuadamente». Mientras Clara la ayudaba a vestirse para la cena, la niña continuó hablando. «Hay otra cosa extraña. Mi madrina murió oficialmente de fiebre, pero escuché conversaciones entre los sirvientes. Dicen que fue envenenada». Isabel dejó de peinarse. «¿Envenenada por quién?» «No lo sé, pero estoy segura de que mi padrino sabe más sobre la muerte de ella de lo que cuenta, y tengo miedo de que quien la mató aún esté por aquí». El campanario de la casa anunció la cena, interrumpiendo la conversación, pero Isabel bajó las escaleras con el corazón acelerado, dándose cuenta de que había entrado en algo mucho más complicado de lo que imaginaba. El salón de la hacienda Santa Clara era imponente. Mesa de caoba para 12 personas, sillas tapizadas en cuero, vitrina con piezas de porcelana europea y candelabros de plata iluminando el ambiente. Isabel nunca se había sentado a una mesa tan refinada. El hacendado Joaquín había cambiado el traje de viaje por un saco de terciopelo oscuro y chaleco bordado. Sus modales en la mesa eran impecables, pero Isabel notó que él bebía mezcal con más frecuencia de lo que comía. «Isabel, cuéntame sobre tu educación», dijo él cortando un trozo de carne asada. «Aprendí a leer con el padre Miguel. Como le dije, él me enseñó también algunos fundamentos de aritmética e historia de México». «¿Y qué libros leyó?» «Pocos, lamentablemente. La Biblia, algunos poemas de Manuel Acuña y un tratado sobre plantas medicinales». «¿Plantas medicinales?». Clara se interesó. «Sé hacer algunos remedios básicos. Té de manzanilla para los nervios, cataplasma de árnica para contusiones, jarabe de berros para la tos». El hacendado la observó con interés creciente. «Eso es un conocimiento valioso». Elena también se interesaba por la medicina natural. Fue la primera vez que él mencionó a la esposa muerta sin que su semblante se ensombreciera. «¿Ella era médica?», preguntó Isabel. «No oficialmente, pero curaba a muchas personas de la región. Conocía secretos de plantas que ni los médicos de la ciudad dominaban». Clara e Isabel intercambiaron miradas significativas. «Padrino, ¿dónde están los cuadernos de ella con las recetas?» «En el taller. Todo está allí, exactamente como ella lo dejó. Quizás Isabel podría estudiarlos, aprender de ellos». «No». La respuesta fue cortante, casi agresiva. «Nadie entra al taller, ya lo he dicho». Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Isabel vio a Clara bajar la cabeza, intimidada. «Discúlpeme, señor hacendado, no era mi intención incomodarlo». Él bebió otro trago de mezcal e hizo un esfuerzo visible para calmarse. «No, yo soy quien pide disculpas. Es un asunto delicado para mí. Elena murió hace 3 años, pero a veces parece que fue ayer». Después de la cena, Isabel acompañó a Clara hasta la habitación de la niña. La habitación estaba decorada con muebles delicados pintados de blanco y rosa, muñecas de porcelana y una estantería llena de libros. «¿Tu padrino se pone así siempre que alguien menciona a su esposa?», preguntó Isabel, sentándose en el borde de la cama. «Siempre, pero hoy fue diferente. Generalmente él sale de la sala cuando el tema surge. Hoy habló de ella». Clara sacó un libro del cajón de la mesita de noche y se lo entregó a Isabel. «Este es el diario de mi madrina. Conseguí salvarlo antes de que mi padrino lo encerrara todo en el taller». Isabel abrió el volumen encuadernado en cuero marrón. La letra era delicada, femenina. «Clara, ¿leíste esto?». «Algunas partes. La letra es difícil y hay muchas páginas en latín». Ella escribía las recetas medicinales en latín para que los sirvientes no pudieran copiarlas. Isabel hojeó algunas páginas
Encontró descripciones detalladas de planta y sus propiedades curativas y formas de preparación, pero también había anotaciones personales. «Mira esta parte», dijo Clara, indicando una página cercana al final del diario. Isabel leyó en voz baja. 15 de marzo de 1872. Descubrí algo terrible sobre Joaquín. No puedo creer que el hombre con quien me casé sea capaz de tal cosa. Necesito encontrar pruebas antes de tomar cualquier decisión. ¿Y esta otra?, continuó Clara, volteando algunas páginas. 22 de marzo. Las pruebas están en la caja fuerte de la oficina. Si algo me sucede, que alguien las encuentre para hacer justicia. Lo que Joaquín hizo no puede quedar impune. Isabel sintió un escalofrío. Clara, ¿qué pruebas podrían ser esas? No lo sé, pero 3 días después de esa anotación, mi madrina murió súbitamente. ¿Coincidencia? Las dos se miraron, ambas pensando lo mismo. Si el hacendado descubriera que ellas tenían el diario de la esposa muerta, podrían estar en peligro. Necesitamos descubrir qué hay en la caja fuerte de la oficina, susurró Clara. ¿Y si nos atrapan? Es un riesgo que tenemos que correr. Mi madrina merece justicia. Las dos muchachas pasaron el resto de la noche despiertas, planeando qué hacer con las informaciones explosivas que habían descubierto. Clara insistía en que debían confrontar al hacendado, pero Isabel temía las consecuencias. Clara, esos hombres mataron a tu madrina por mucho menos si saben que tenemos estas cartas. Pero no podemos simplemente fingir que no sabemos nada. Por ahora, es exactamente eso lo que vamos a hacer. Necesitamos actuar con inteligencia. Al amanecer, Isabel tomó una decisión. Voy a mandar una carta al padre Miguel. Él sabrá qué hacer. ¿Cómo vas a hacer eso sin despertar sospechas? Le diré a tu padrino que quiero enviar noticias a mi familia, mostrando que estoy bien. Cuando bajaron para el desayuno, el hacendado parecía abatido, pero intentaba mantener la compostura. ¿Durmieron bien, muchachas? Sí, señor, respondió Isabel. A propósito, me gustaría su permiso para enviar una carta a mi familia. Deben estar preocupados. Claro, Benito llevará su carta al pueblo mañana. Isabel escribió 2 cartas, una simple dirigida a su padre, diciendo que estaba bien, otra más larga para el padre Miguel, contándole todo lo que había descubierto y pidiendo orientación urgente. Durante las clases de francés con Clara aquella mañana, Isabel notó que la niña estaba inquieta, mirando constantemente por la ventana. ¿Qué pasó? Hay hombres extraños en la propiedad. Llegaron temprano por la mañana. Isabel miró por la ventana y vio a 3 hombres conversando con el hacendado cerca de los establos. No eran trabajadores de la hacienda. Usaban ropa de ciudad y tenían aire de autoridad. ¿Reconoces a alguno de ellos? No, pero uno de ellos tiene una cicatriz en el rostro que me da escalofríos. En aquel momento, Benito entró en la sala de clases. Señorita Isabel, el señor hacendado quiere verla en la oficina. Urgente. Isabel sintió la sangre helarse. ¿Habrían descubierto que ella y Clara habían fisgoneado en la caja fuerte? Voy contigo, dijo Clara. No, señorita. Él quiere hablar solo con la señorita Isabel. Las dos se miraron, ambas temiendo lo peor. Isabel bajó las escaleras con las piernas temblorosas. La oficina estaba con la puerta abierta y ella podía ver al hacendado sentado detrás de la mesa, con los 3 hombres extraños de pie frente a él. Isabel, entra y cierra la puerta. Ella obedeció, intentando mantener la calma. Estos señores son socios míos en algunos negocios. Coronel Santiago, Capitán Morán y Doctor Figueroa. Isabel saludó a cada uno con una reverencia. El hombre de la cicatriz en el rostro era el Coronel Santiago, el mismo que había escrito las cartas sobre la muerte de Elena. Isabel, continuó el hacendado, ellos me informaron sobre algo preocupante. Parece que hay rumores en el pueblo sobre conversaciones inadecuadas involucrando a mi esposa fallecida. El corazón de Isabel se disparó, pero ella logró mantener la voz firme. ¿Qué tipo de conversaciones, señor? Especulaciones sobre las circunstancias de su muerte. Alguien anda esparciendo historias sobre envenenamiento, asesinato. El coronel Santiago dio un paso adelante, los ojos fríos, fijos en Isabel. Niña, ¿conoces a alguien que pueda estar inventando esas calumnias?
No, señor. En el pueblo la gente siempre habla de todo. A veces crean historias solo para tener de qué conversar. Pero esas historias son muy específicas, continuó él. Incluyen detalles que solo alguien muy cercano a la familia podría saber. Isabel percibió que estaba siendo probada. Cualquier señal de nerviosismo sería interpretada como culpa. Señor coronel, yo solo llegué ayer a la hacienda. Antes de eso, vivía prácticamente aislada en la casa de mi padre. No tendría cómo saber detalles sobre la vida de los señores. El hacendado la observaba atentamente. Isabel tiene razón. Ella es nueva aquí y viene de familia sencilla. Pero el capitán Morán no parecía convencido. Aún así, es una coincidencia interesante que estos rumores comiencen justamente cuando ella llega. ¿Qué rumores son esos exactamente? Isabel se arriesgó a preguntar. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Finalmente, el doctor Figueroa respondió. Alguien anda diciendo que Elena fue envenenada porque descubrió ciertas actividades políticas. Isabel fingió total sorpresa. ¿Actividades políticas? ¿Qué tipo de actividades? El hacendado se levantó de la silla, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Isabel, puedes retirarte. Continúa con las clases de Clara. Pero el coronel Santiago extendió la mano, impidiéndole salir. Espera, tengo algunas preguntas más. Él caminó hasta quedar muy cerca de Isabel, intentando intimidarla. Niña, ¿sabes leer? ¿No es así? Sí, señor. ¿Y tienes acceso a la oficina del hacendado? No, señor. Nunca he entrado aquí más allá de ahora. ¿Estás segura? Porque alguien movió la caja fuerte recientemente. Las marcas de los dedos en la tinta están frescas. Isabel sintió el sudor frío correr por su espalda, pero mantuvo la expresión inocente. No sé de qué caja fuerte está hablando, señor. El coronel se volvió hacia el hacendado. Joaquín, ¿quién más tiene acceso a esta habitación? Solo yo, Clara y Benito para la limpieza. ¿Y la niña Clara? ¿Ella sabe abrir la caja fuerte? Imposible. Clara es una niña. Una niña de 15 años que perdió a sus padres y puede estar buscando respuestas sobre la muerte de su madrina, observó fríamente el capitán Morán. Isabel percibió que necesitaba desviar la sospecha de Clara. Señores, ¿puedo sugerir una posibilidad? Quizás esos rumores en el pueblo vienen de algún sirviente que trabajó en la casa durante la enfermedad de la señora Elena. Los sirvientes ven todo y hablan entre sí. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Los tres hombres se miraron, considerando la posibilidad. Tiene sentido, admitió el doctor Figueroa. Los sirvientes siempre saben más de lo que aparentan. Joaquín, tendrás que interrogar a todos los sirvientes domésticos, ordenó el coronel Santiago. ¿Y si descubres quién está hablando demasiado? Él no completó la frase, pero el gesto que hizo pasando el dedo por el cuello fue elocuente. Por ahora, continuó él, esta muchacha queda bajo vigilancia. No sale de la hacienda sin escolta, no recibe visitas y no envía correspondencia. El corazón de Isabel se hundió. Su carta para el padre Miguel no saldría. «Es necesario», protestó el hacendado. Isabel acaba de llegar. Es necesario hasta que aclaremos de dónde vienen las filtraciones. La seguridad de nuestra causa está en juego. Isabel subió a la habitación de Clara con el corazón apretado. La niña la esperaba ansiosa, escondida detrás de la puerta. ¿Qué pasó? Oí voces alteradas. Isabel le contó todo en susurros mientras Clara palidecía progresivamente. Saben que alguien movió la caja fuerte, pero aún no saben que fuimos nosotras. Y conseguí desviar la sospecha hacia los sirvientes. Dios mío, Isabel, ahora van a interrogar y posiblemente matar a sirvientes inocentes por nuestra causa. Isabel no había pensado en eso. La culpa la invadió como una ola fría. Necesitamos avisar a alguien. Pero, ¿cómo? Tengo prohibido salir de la hacienda y enviar cartas. Clara se quedó pensativa por unos minutos. Hay una manera. Benito tiene una hija que trabaja en el pueblo lavando ropa para las familias. Ella viene aquí todos los viernes a recoger la ropa sucia. Si conseguimos hablar con ella, es demasiado arriesgado. Si lo descubren, matarán a Benito también. Isabel, no lo entiendes. Benito era un trabajador de confianza de mi madrina. Si él sabe que ella fue asesinada,
Querrá justicia tanto como nosotras. Aquella tarde, Isabel observó desde la ventana a los 3 hombres conversando con el hacendado cerca de las viviendas de peones. Vio cuando comenzaron a llamar a los peones, uno por uno para interrogatorio. Algunos salían llorando, otros tambaleándose, como si les hubieran pegado. Alrededor de las 5 de la tarde, Clara golpeó la puerta de la habitación de Isabel. «Benito quiere hablar con nosotras. Nos está esperando en la despensa». La despensa estaba en la planta baja, cerca de la cocina, y era un lugar donde podrían conversar sin ser escuchadas. Benito, un hombre de 60 años con cabellos grisáceos y manos marcadas por décadas de trabajo, las esperaba con expresión grave. «¿Ustedes saben lo que está sucediendo?» Isabel y Clara se miraron. Era el momento de la verdad. «Sabemos más de lo que deberíamos, don Benito», respondió Isabel. «Entonces, ¿ustedes saben que Elena fue muerta?» La pregunta directa las tomó por sorpresa. «¿Usted sabe?», preguntó Clara. «Niña, yo cuidé a doña Elena desde que llegó aquí como novia. Conozco todos los síntomas de todas las enfermedades. Lo que ella tuvo no fue fiebre, fue envenenamiento por estricnina». Isabel sintió el corazón acelerarse. Tener a Benito como aliado cambiaba completamente la situación. «¿Cómo sabe usted sobre la estricnina? Mi abuela era curandera en África antes de ser traída a México. Ella me enseñó sobre venenos y antídotos. La estricnina mata despacio, con convulsiones que parecen fiebre alta». Clara sostuvo la mano del viejo trabajador. «Benito, ¿por qué nunca dijo nada? ¿A quién iba a hablar, niña? ¿Al hacendado que dejó morir a su esposa? ¿A las autoridades que son cómplices? Un trabajador que acusa al hacendado de asesinato se convierte en carne seca en el árbol más cercano». Isabel comprendió la situación imposible en la que Benito se encontraba. Pero ahora hay pruebas, documentos que confirman todo. Ella le contó sobre las cartas encontradas en la caja fuerte. Benito escuchó todo en silencio, con los puños cerrados. «¿Esos hombres que están aquí hoy son los mismos que mataron a mi señora? Al menos el coronel Santiago fue quien lo ordenó, y están interrogando a los peones, buscando un culpable por las filtraciones de información». Benito se levantó determinado. «Entonces, es hora de actuar. Mi hija Rosa viene mañana a recoger la ropa. Ella puede llevar un mensaje al cura del pueblo. ¿Podemos confiar en ella? Rosa odia la explotación tanto como yo. Cuando sepa que doña Elena fue muerta por defender la justicia para los indígenas, ayudará». Clara tuvo una idea. «Benito, ¿usted conoce el taller de mi madrina? Mi padrino prohibió a todos entrar allí». «Lo conozco. Era mi deber limpiar allí una vez por semana. ¿Sabe si hay algo importante escondido allí?» El viejo trabajador sonrió por primera vez. Sí, doña Elena era muy inteligente. Ella sabía que corría peligro. Dejó una carta escondida en el taller dentro de una lata de pintura. Una carta contando toda la verdad sobre la conspiración liberal y pidiendo que fuera entregada a las autoridades en caso de que algo le sucediera. Isabel y Clara se miraron esperanzadas. «¿Usted puede llevarnos hasta allí?» «Puedo, pero tendrá que ser esta noche. Mañana puede ser demasiado tarde». A medianoche, Isabel y Clara se encontraron con Benito en la cocina. El viejo trabajador había conseguido una pequeña lámpara de aceite y las llaves del taller. «¿Cómo consiguió las llaves?», preguntó Isabel. «Don Joaquín guarda una copia en la oficina, pero yo sé dónde doña Elena escondía la original, dentro de su Biblia, en la biblioteca». Los 3 salieron silenciosamente por la puerta trasera de la casa. El taller estaba a 50 metros de la casa principal, en medio del jardín. Era una construcción pequeña, pero encantadora, con grandes ventanas para aprovechar la luz natural. Benito abrió la puerta cuidadosamente. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero conservado exactamente como Elena lo había dejado. Caballetes con lienzos a medio terminar, pinceles secos en frascos de vidrio, paletas con pintura reseca. «¿Dónde está la lata de pintura?», susurró Clara. «En el estante del fondo, detrás de los frascos de aguarrás». Isabel rebuscó en el estante mientras Benito vigilaba la puerta. Encontró una lata de pintura blanca que estaba extrañamente ligera. «La encontré». Dentro de la lata, envuelto en papel encerado,
Estaba un sobre lacrado. En la parte externa, la delicada letra de Elena para las autoridades. Urgente. Prueba de conspiración contra el gobierno. Isabel abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era larga y detallada, nombrando a todos los involucrados en la conspiración liberal, describiendo los planes de revuelta y denunciando las amenazas que estaba recibiendo. Al final, Elena había escrito: «Si esta carta es encontrada, significa que pagué con mi vida por defender mis principios. Pido que los culpables sean castigados y que la verdad sea revelada. Mi último deseo es que la servidumbre por deuda en esta hacienda sea abolida, conforme siempre defendí». «Esta carta es una bomba», murmuró Isabel. «Con ella podemos destruir toda la conspiración». Pero en ese momento escucharon pasos acercándose al taller. Benito apagó rápidamente la lámpara de aceite. «¿Alguien viene?». Por la rendija de la ventana vieron al hacendado caminando hacia el taller, llevando una lámpara de aceite y acompañado por el coronel Santiago. «Escóndanse rápido», susurró Benito. Isabel guardó la carta dentro de su vestido, mientras los tres se escondían detrás de un caballete grande. El hacendado abrió la puerta del taller y entró con el coronel Santiago. La luz de la lámpara de aceite danzaba en las paredes, creando sombras aterradoras. «¿Estás seguro de que Elena escondió algo aquí?», preguntó el coronel. «Sí. En los últimos días antes de morir, ella venía aquí todas las noches. Pasaba horas escribiendo algo. Isabel, Clara y Benito estaban escondidos detrás del caballete más grande, atrapados entre lienzos y pinceles, intentando respirar con suavidad. Ya hemos buscado en todos los lugares obvios», continuó el hacendado. «Cajones, baúles, portarretratos. Ella era inteligente. Debe haberlo escondido en un lugar que nadie pensaría buscar». El coronel caminó hasta el estante donde Isabel había encontrado la lata. Tomó cada frasco, cada recipiente, examinándolos cuidadosamente. «Esta lata está vacía», dijo, balanceando la lata de pintura blanca. Isabel sintió que su corazón se detenía. Debía haber estado llena. Elena nunca desperdiciaba material. El coronel abrió la lata y examinó el interior con la luz de la lámpara. «Joaquín, ven a ver esto. Hay marcas de papel en el fondo de la lata. Alguien guardó documentos aquí. Imposible. Nadie entra a este taller desde hace 3 años. Entonces, alguien entró recientemente. Mira estas huellas en el polvo del suelo. Son de 3 personas diferentes». Isabel cerró los ojos, dándose cuenta de que habían sido descubiertas. Las huellas en el polvo los delataban. Una de las huellas es de niño o mujer pequeña, otra es de hombre anciano. La tercera, en ese momento, Clara estornudó. El sonido resonó en el taller silencioso como un disparo. «Salgan de donde están ahora», gritó el coronel, sacando un revólver. No había alternativa. Los 3 salieron lentamente de detrás del caballete con las manos levantadas. El hacendado palideció al ver a Clara. «Mi ahijada, ¿qué estás haciendo aquí?». «Buscando la verdad sobre la muerte de mi madrina», respondió Clara desafiante. El coronel apuntó el arma a Isabel. «¿Tienes los documentos? Entréguelos ahora o todos mueren aquí mismo». Isabel sabía que no tenía elección, pero también sabía que entregar la carta significaba firmar la sentencia de muerte de los 3. «Yo no tengo ningún documento», mintió. El coronel dio un paso adelante. «Revísenla». El hacendado dudó ante la orden del coronel. «Santiago, son solo niños curiosos. Niños que pueden destruir años de planificación. Revísenla, Joaquín, o yo mismo lo haré». Isabel vio la desesperación en los ojos del hacendado. Él amaba a Clara como a una hija, pero también temía las consecuencias de desafiar a los conspiradores. En ese momento, Benito dio un paso adelante. «Coronel, si es un documento lo que usted quiere, yo sé dónde está». «Benito, no», susurró Isabel, pero el viejo trabajador tenía un plan. «Sí, doña Elena me contó dónde escondió la carta antes de morir. Dijo que si algo le sucedía, yo debía entregarla a las autoridades». «¿Dónde está?» «Enterrada debajo del árbol de aguacate en el patio de la casa grande». El coronel bajó el arma interesado. «Si está mintiendo, trabajador». «No estoy mintiendo, señor. Puedo mostrar el lugar exacto».
Isabel comprendió el sacrificio que Benito estaba haciendo. Él había inventado una historia para dar tiempo a que ella y Clara escaparan con la carta verdadera. «Vamos todos para allá», ordenó el coronel. «Si la carta no está donde dijo, será ahorcado en el acto». Salieron del taller en fila, Benito al frente, seguido por el coronel con el arma apuntada, después el hacendado, Isabel y Clara. Cuando llegaron al árbol de aguacate, Benito comenzó a cavar con las manos en el lugar que había indicado. Obviamente no había nada allí. «Debe ser más profundo», decía él, ganando tiempo. Isabel percibió que aquella era su oportunidad. «Cuando te dé la señal, corre hacia el pueblo, toma el camino principal y no pares hasta llegar a la casa del cura», susurró a Clara. «¿Y tú?» «Me quedaré con Benito». Pero Clara era más valiente de lo que Isabel imaginaba. «O vamos las dos o ninguna va». Mientras tanto, Benito continuaba cavando y el coronel se ponía cada vez más impaciente. «Basta de rodeos, no hay nada ahí». Él apuntó el arma a la cabeza de Benito. «Última oportunidad, trabajador. ¿Dónde está la carta?» Fue entonces cuando Isabel tomó la decisión más valiente de su vida. Isabel sacó la carta de dentro de su vestido y la mostró a todos. «La carta está aquí. Yo la tomé del taller». El coronel se giró rápidamente, apuntándole con el arma. «Entréguela ahora. Solo si libera a Benito y a Clara. Usted no está en posición de negociar, niña». Pero Isabel había crecido en una vida de opresión y malos tratos. Ya no tenía miedo. «Coronel, esta carta contiene los nombres de todos los conspiradores. Si algo nos sucede, hay personas en el pueblo que saben dónde buscar». Era mentira, pero sonó convincente. «¿Qué personas?», preguntó el hacendado alarmado. «El padre Miguel lo sabe todo. Le mandé una carta ayer, contándole sobre las conversaciones que oí y sobre los documentos que encontramos». El coronel y el hacendado se miraron preocupados. «Eso es imposible», dijo el hacendado. «Usted estaba siendo vigilada». «Benito tiene sus métodos», respondió Isabel, mirando agradecida al viejo trabajador. Benito entendió el juego y confirmó. «Mi hija Rosa llevó la carta ayer mismo antes de que los señores llegaran». El coronel estaba visiblemente nervioso ahora. «Si eso es verdad, nuestra posición está comprometida. Joaquín, tenemos que salir de la región esta misma noche y dejar la hacienda. Todo lo que construí. Mejor perder la hacienda que la cabeza». Isabel percibió que tenía una ventaja momentánea, pero sabía que no duraría mucho. «Coronel, le hago una propuesta. Deje a Clara y a Benito en paz y yo le entrego la carta». Isabel no protestó. «Clara, es la única manera». Pero en ese momento, escucharon el sonido de caballos acercándose por el camino principal de la hacienda. Eran muchos caballos galopando rápidamente. «¿Qué diablos es eso?», murmuró el coronel. Por el camino surgieron cerca de 10 hombres montados, portando linternas y armas. Al frente venía un hombre de uniforme militar. «Es el teniente Domínguez de la Guardia Federal», reconoció el hacendado, palideciendo. El mensaje para el padre Miguel realmente había sido enviado. El teniente Domínguez desmontó del caballo y caminó en dirección al grupo seguido por sus soldados. Era un hombre de unos 35 años, con postura militar y mirada determinada. «Don Joaquín de la Vega está arrestado por conspiración contra el gobierno». El coronel Santiago intentó esconder el arma detrás de su cuerpo, pero fue tarde. El coronel Virgilio Santiago también está arrestado por los mismos crímenes. «¿Cómo lo supieron?», preguntó el hacendado resignado. El padre Miguel recibió información detallada sobre sus actividades conspirativas. Además, tenemos un testigo que presenció el envenenamiento de la señora Elena. Isabel quedó sorprendida. ¿Qué testigo sería ese? El teniente se volvió hacia Benito. «¿Usted es Benito, trabajador de esta hacienda?» «Sí, señor. El padre Miguel nos dijo que usted tiene información importante sobre la muerte de la señora». Benito se adelantó valiente. «Sí, señor. Vi cuando el doctor Figueroa puso veneno en el té de doña Elena. Era estricnina. La reconocí por el olor. Mi abuela me enseñó sobre venenos». El doctor Figueroa, que había permanecido callado hasta entonces, intentó huir, pero fue rápidamente capturado por los soldados. Además,
continuó Benito. Estas muchachas encontraron cartas que prueban toda la conspiración. Isabel entregó la carta de Elena al teniente, que la leyó rápidamente a la luz de la linterna. Esta carta es devastadora. Contiene pruebas suficientes para condenar a todos los involucrados. El coronel Santiago hizo un último intento desesperado. Teniente, esta es palabra de trabajadores y mujeres contra hombres de bien. ¿Qué tribunal va a creer eso? Un tribunal que valora la verdad, independientemente de quién la diga, respondió el oficial secamente. Además, tenemos las cartas escritas de puño y letra por los conspiradores. Los 3 hombres fueron esposados y puestos bajo custodia de los soldados. ¿Y nosotras?, preguntó Clara, aún asustada. Ustedes son testigos importantes. Necesitaré declaraciones detalladas, pero ya no corren peligro. Isabel sintió un alivio enorme, invadiendo su pecho. A la mañana siguiente, la hacienda Santa Clara estaba irreconocible. Soldados federales registraban todas las habitaciones, buscando más evidencias de la conspiración. Isabel, Clara y Benito prestaron declaraciones detalladas sobre todo lo que habían descubierto. El teniente Domínguez se mostró especialmente interesado en el relato de Isabel sobre cómo había sido reclutada por el hacendado. Señorita Isabel, ¿cree que su contratación fue casual? ¿Cómo así, teniente? Investigando los antecedentes del hacendado, descubrimos que él estaba buscando a alguien de fuera de la región, sin conexiones locales, para trabajar en la hacienda. Alguien que pudiera ser fácilmente controlada o eliminada, si fuera necesario. Isabel sintió un escalofrío. Ella había sido elegida no por su inteligencia, sino por su vulnerabilidad. Entonces, yo estaba en peligro desde el inicio. Muy probablemente, si ustedes no hubieran descubierto la conspiración, eventualmente el hacendado tendría que deshacerse de usted para proteger sus secretos. Clara tomó la mano de Isabel. Qué bueno que fuiste lo suficientemente valiente para investigar. Benito, que escuchaba la conversación, comentó: Sí, doña Elena siempre decía que la verdad tiene fuerza propia. En algún momento sale a la luz. El teniente se volvió hacia él. Benito, por su valor al revelar la verdad y por su lealtad a la señora Elena, se le concede su libertad inmediata. Además, recibirá una compensación en dinero por los años de servicio. El viejo trabajador comenzó a llorar, apenas creyendo lo que oía. Libre, señor, después de 60 años. Libre. Y si quiere, puede continuar trabajando en la hacienda como empleado asalariado. El gobierno asumirá temporalmente la administración de la propiedad. Isabel percibió que su propia situación también era indefinida. Teniente, ¿qué pasa conmigo ahora? No tengo a dónde ir. Sobre eso, tengo una propuesta. El gobierno necesita personas valientes e inteligentes para trabajar en misiones especiales. ¿Estaría interesada en servir como agente de inteligencia del gobierno? La propuesta era sorprendente y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué tipo de misiones? ¿Investigar otras posibles células liberales o subversivas? ¿Infiltrarse en grupos sospechosos? ¿Recolectar información? Sería bien remunerada y recibiría entrenamiento adecuado. Isabel pasó el día entero reflexionando sobre la propuesta del teniente Domínguez. Trabajar como agente de inteligencia significaba una vida de peligros, pero también de propósito e independencia, algo que jamás había imaginado ser posible para una mujer de sus orígenes. Clara, por su parte, estaba lidiando con el descubrimiento de que su padrino había participado en el asesinato de su madrina. Isabel, ¿cómo puedo perdonar algo así?, preguntó ella, sentadas en el jardín de la hacienda. Quizás el perdón venga con el tiempo. Por ahora, sabes que se está haciendo justicia. Pero él me crió, me trató como a una hija. ¿Cómo pudo hacerle eso a mi madrina? Isabel no tenía respuestas fáciles. Había aprendido que las personas podían ser complejas, capaces de bondad y crueldad al mismo tiempo. Clara, tú no eres responsable por sus elecciones y tu madrina no habría querido que cargaras con ese peso. Aquella tarde, el teniente Domínguez trajo noticias del juicio. El hacendado Joaquín confesó su participación en la conspiración. Será condenado a prisión perpetua. El coronel Santiago y el doctor Figueroa serán ejecutados por traición y asesinato. ¿Y otros conspiradores mencionados en las cartas?, preguntó Isabel.
Ya estamos arrestando a todos. La red era mayor de lo que imaginábamos, pero su descubrimiento permitió desmantelarla completamente. Clara hizo una pregunta que preocupaba a Isabel. «Teniente, ¿qué pasa conmigo ahora? Soy huérfana y mi tutor está preso. Ya pensamos en eso. Hay una tía suya en Guadalajara que se ofreció para criarla. Es hermana de su madre, maestra, mujer respetable. No la conozco. Es natural tener miedo a lo desconocido, pero sería una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de esos recuerdos dolorosos». Isabel percibió que su vida también estaba en una encrucijada. Podía aceptar la propuesta del gobierno y embarcarse en una carrera arriesgada, pero prometedora, o intentar encontrar una vida más tranquila y predecible. «Teniente, ¿puedo tener algunos días para decidir sobre su propuesta?» «Claro, pero no se demore mucho. Hay otras células subversivas operando y necesitamos actuar rápidamente». Aquella noche, Isabel y Clara conversaron largamente sobre sus futuros inciertos. «¿Vas a aceptar ser agente del gobierno?», preguntó Clara. «Estoy tratando de decidir. Es aterrador, pero también emocionante. Por primera vez en la vida, puedo elegir mi propio destino». 3 días después, Isabel tomó su decisión. Encontró al teniente Domínguez en la oficina de la Hacienda, que ahora servía como cuartel general temporal de las investigaciones. «Acepto su propuesta, teniente». «Excelente. Partiremos hacia la Ciudad de México la próxima semana. Allí recibirá entrenamiento en técnicas de investigación, disfraz y comunicación secreta. Y Clara viajaría con ellos hasta Guadalajara, donde se quedaría con su tía». Isabel sintió una punzada de tristeza. En pocos días, Clara se había convertido en su primera amiga verdadera. Aquella tarde, las dos hicieron una última caminata por los jardines de la Hacienda. El lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento ahora parecía pacífico bajo el sol de la tarde. «Isabel, tengo algo para ti», dijo Clara, entregándole un pequeño envoltorio. Era el diario de Elena, el documento que había iniciado toda la investigación. «No puedo quedarme con esto. Guárdalo como recuerdo de mi madrina y de nuestra amistad». «Clara, no puedo aceptarlo». «Puedes. Mi madrina estaría feliz, sabiendo que está con alguien que también lucha por la justicia». Isabel abrazó a la niña, ambas llorando silenciosamente. «Me vas a escribir desde Guadalajara, ¿verdad? Y tú me contarás tus aventuras como agente secreta, las que puedas contar», rió Isabel a través de las lágrimas. Benito se acercó, cargando una maleta pequeña. «Señorita Isabel, preparé algunas cosas que pueden serle útiles en su nueva vida». Dentro de la maleta había libros sobre plantas medicinales, algunos de los remedios que Elena solía preparar y una pequeña cantidad de dinero. «Benito, no puedo aceptar esto». «Puede, señorita. Usted salvó mi vida y la vida de muchas otras personas. Es lo mínimo que puedo hacer». «¿Qué va a hacer ahora que está libre?» «Me quedaré aquí cuidando la hacienda hasta que el gobierno decida qué hacer con ella. Después, quizás viaje por el país, conociendo otros lugares. A los 60 años, aún tengo mucho que ver y aprender». Isabel sonrió, admirando la valentía del hombre que había pasado toda su vida en cautiverio y ahora abrazaba la libertad con tanta serenidad. En la mañana de la partida, Isabel se despertó temprano para dar un último vistazo a la habitación que había sido su primer hogar verdadero. En menos de una semana, su vida había cambiado completamente. De joven oprimida, a agente de inteligencia del gobierno. Vistió uno de los vestidos que Clara le había dado, un modelo discreto de lino azul, adecuado para el viaje, y bajó para el desayuno. La mesa estaba puesta para 4 personas. Ella, Clara, Benito y el teniente Domínguez. Era una escena que habría sido impensable pocos días antes. Un extrabajador, 2 jóvenes y un oficial de la Guardia Federal compartiendo la misma mesa. «Isabel, estudié su caso más detalladamente», dijo el teniente mientras tomaba café. «Su situación familiar anterior era deplorable. Si quiere, puedo encargarme de que su padre y hermanos sean investigados por malos tratos». Isabel pensó en la propuesta. Parte de ella quería ver a José Ramírez y a sus hijos castigados por lo que había sufrido, pero otra parte solo quería seguir adelante. «No, teniente. Ellos tendrán que vivir con sus propias conciencias. Yo prefiero concentrar mi energía en el futuro».
Es una actitud sabia. La venganza consume más a quien la busca que a quien la merece. Clara estaba particularmente callada aquella mañana. Isabel percibió que la niña estaba nerviosa con el cambio. Clara, tu tía es realmente una buena persona. Por las cartas que intercambiamos, parece que sí. Ella se ofreció a criarme cuando supo de la situación. Dijo que siempre quiso tener una hija. Entonces tendrás una familia de verdad. Espero que sí. Ya sufrí lo suficiente con tutores complicados. Benito sirvió más café para todos, cumpliendo por última vez su función de mayordomo. A partir del día siguiente, sería un hombre libre. «Benito, ¿no va a extrañar esta rutina?», preguntó Isabel. «Extrañaré a la gente, no la servidumbre. Hay una gran diferencia entre servir porque uno está obligado y servir porque uno elige». A las 9 en punto llegó el carruaje que llevaría a Isabel y Clara hasta la estación ferroviaria de Oaxaca de Juárez, donde tomarían el tren hacia la Ciudad de México. El viaje en tren fue el primero para ambas muchachas. Isabel quedó fascinada con la velocidad y la comodidad de la locomotora, mientras Clara se distraía observando el paisaje que cambiaba constantemente por la ventana. El teniente Domínguez aprovechó las largas horas de viaje para comenzar a instruir a Isabel sobre sus futuros deberes. Ser agente de inteligencia exige cualidades que usted ya ha demostrado tener: coraje, inteligencia y capacidad de mantener secretos, pero también exigirá que aprenda nuevas habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Técnicas de investigación, análisis de documentos, códigos cifrados, disfraz y, si es necesario, defensa personal. ¿Defensa personal? Isabel, usted estará lidiando con conspiradores, criminales y traidores. No siempre podrá contar con protección militar. La realidad de lo que estaba comprometiéndose a hacer comenzó a pesar sobre ella. Teniente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. Usted tiene familia, esposa, hijos. Tenía. Mi esposa y mi hijo murieron de cólera hace 5 años. Desde entonces, dedico mi vida enteramente al servicio del gobierno. Isabel comprendió que el trabajo de inteligencia atraía a personas que, por una razón u otra, no tenían vínculos personales fuertes. ¿No siente soledad? Siento, pero también siento propósito. Cada conspiración desmantelada, cada traidor arrestado, es una pequeña venganza contra el caos que se llevó a mi familia. Clara, que escuchaba la conversación, comentó: «Parece que todos nosotros estamos huyendo de algo». «Quizás», concordó el teniente, «pero también estamos corriendo hacia algo mejor». Cuando llegaron a la Ciudad de México, Isabel quedó impresionada con el tamaño de la ciudad. Las calles bullían de gente, carruajes, vendedores ambulantes y trabajadores de jornal. El puerto estaba repleto de barcos de varias nacionalidades. «Es aquí donde vivirá durante los próximos meses», dijo el teniente, señalando una casona discreta en la colonia Roma. «Es una casa de seguridad del gobierno. Allí recibirá entrenamiento y sus primeras misiones». Isabel miró a Clara, sabiendo que era hora de despedirse. La despedida en el puerto fue más difícil de lo que Isabel había imaginado. Clara partiría en el barco hacia Guadalajara aquella misma tarde, mientras ella comenzaría inmediatamente su entrenamiento como agente. «Isabel, promete que tendrás cuidado», dijo Clara, abrazándola fuerte. «Lo prometo». «¿Y tú prometes que serás feliz con tu tía?» «Lo intentaré. Tú me enseñaste que podemos elegir nuestro propio destino». El teniente Domínguez entregó a Clara una pequeña cantidad de dinero para sus gastos personales. «El gobierno cuida de quienes nos ayudaron». «Gracias, teniente. Cuiden bien a Isabel. Puede estar segura». Isabel acompañó a Clara hasta el barco, ayudándola con el pequeño equipaje. En la cubierta, la niña se giró una última vez. «Isabel, si un día te cansas de esta vida de aventuras, ven a visitarme a Guadalajara. Siempre habrá un lugar para ti en mi casa. Y si tú te cansas de la vida tranquila, búscame. Siempre necesitaremos personas valientes». Las dos rieron, ambas sabiendo que probablemente se verían de nuevo, pues sus vidas se habían entrelazado de forma definitiva. Cuando el barco zarpó, Isabel se quedó en el muelle, despidiéndose con la mano hasta que se convirtió en solo un punto en el horizonte. Entonces,
Se volvió hacia el teniente Domínguez. Estoy lista para empezar. La casa de seguridad en la colonia Roma era sencilla, pero cómoda. Había una biblioteca bien equipada, una sala para entrenamiento físico y varias habitaciones para agentes en formación o en misión. Isabel fue presentada a doña Mariana, una señora de 50 años que administraba la casa y también era responsable del entrenamiento en etiqueta y disfraz. Mi primera lección para usted, Isabel, dijo ella, es que una buena agente sabe hacerse invisible cuando es necesario e inolvidable cuando es conveniente. ¿Cómo así? A veces necesitará pasar desapercibida entre multitudes. Otras veces necesitará llamar la atención para distraer objetivos o conseguir información. Todo depende de la misión. Aquella primera noche, Isabel se acostó en su nueva cama pensando en todo lo que había sucedido. En solo una semana, había pasado de víctima a heroína, de sirviente a agente del gobierno. Los primeros meses de entrenamiento fueron intensos. Isabel aprendió técnicas de investigación con el profesor Augusto, un exdelegado de policía jubilado, que enseñaba a los futuros agentes a analizar pistas, interrogar sospechosos y organizar evidencias. La primera regla de la investigación, decía él, es que no existen coincidencias. Todo tiene una explicación lógica. Basta tener paciencia para encontrarla. Con doña Mariana, Isabel aprendió el arte del disfraz y la interpretación. Practicaba asumir diferentes personalidades, señorita de la alta sociedad, comerciante, profesora, enfermera. Cada personaje que usted interpreta debe ser completamente creíble, enseñaba la señora. Estudie los gestos, la forma de hablar, incluso la manera de caminar. Un detalle erróneo puede costarle la vida. El entrenamiento físico estaba a cargo del sargento Olivares, un veterano de las campañas militares que enseñaba defensa personal, uso de armas blancas y técnicas de escape. Señorita Isabel, decía él durante las clases de esgrima, su ventaja no será la fuerza física, será la inteligencia y la velocidad. Úselas. En las noches libres, Isabel escribía cartas a Clara, contándole, dentro de los límites de lo que podía revelar sobre su nueva vida. Las respuestas de la niña traían noticias animadoras de Guadalajara. La tía era realmente una persona bondadosa, y Clara se había matriculado en la escuela normal para formarse como maestra. Después de 6 meses de entrenamiento, el teniente Domínguez llamó a Isabel a su oficina. Está lista para su primera misión real. ¿Qué tipo de misión? Hay sospechas de que existe una célula subversiva operando en Cuernavaca, infiltrada en la alta sociedad. Usted se hará pasar por preceptora de una familia rica e investigará las actividades sospechosas. Isabel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cuándo parto? Mañana. Recuerde todo lo que aprendió aquí. Y sobre todo, confíe en sus instintos. Ellos salvaron su vida en la hacienda del hacendado. Aquella última noche, en la Ciudad de México, Isabel organizó sus pertenencias, pocas, pero cuidadosamente elegidas. En el fondo de la maleta, guardó el diario de Elena, que se había convertido en su talismán personal. Se miró en el espejo y vio a una joven de 20 años, elegantemente vestida, con postura confiada y mirada determinada. Era muy diferente de la niña asustada que había dejado el pueblo de San Sebastián del Campo Verde menos de un año antes. Cuernavaca era la ciudad de veraneo del presidente, donde la familia presidencial y la alta sociedad se refugiaban del calor de la Ciudad de México. Isabel llegó allí haciéndose pasar por Isabela Méndez, joven educada en colegio francés, contratada como preceptora de los hijos de don Filiberto Robles. La mansión de los Robles era impresionante. Arquitectura neoclásica, jardines extensos y una numerosa criadajem. Isabel fue recibida por la esposa de don Filiberto, doña Eulalia, una señora de 40 años con aires aristocráticos. Señorita Isabela, espero que se adapte bien a nuestra rutina. Tenemos 3 hijos, Pedro de 15 años, María de 12 y Juan de 10. Todos necesitan una educación refinada. Ciertamente, doña Eulalia. ¿Cuál será mi rutina? Clases por la mañana supervisadas por mí. Por la tarde tendrá tiempo libre. Por las noches, cuando recibamos visitas, podrá unirse a nosotros en el salón.
Consideramos que la convivencia social también es educativa. Era perfecto. Las reuniones sociales serían su oportunidad de investigar. Durante las primeras semanas, Isabel se concentró en conocer a la familia y establecer su credibilidad. Los hijos de los Robles eran inteligentes y bien educados, haciendo su trabajo como preceptora genuinamente placentero. Pero fue durante un jantar, al final del primer mes, que Isabel notó algo sospechoso. Entre los invitados estaba un hombre presentado como el profesor alemán, especialista en filosofía política. Durante la conversación, él hizo comentarios sutiles, pero críticos sobre el gobierno. México necesita un gobierno más moderno, dijo él, mirando significativamente a algunos de los presentes. Basado en la razón y el progreso, no en tradiciones anticuadas. Isabel notó que ciertos invitados estuvieron de acuerdo con entusiasmo, mientras otros se mantuvieron discretamente neutrales. Después de la cena, mientras los hombres fumaban puros en la biblioteca, Isabel fingió organizar libros cerca de la puerta, logrando escuchar fragmentos de conversación. Los contactos en Oaxaca fueron eliminados. Necesitamos más cuidado después de lo que sucedió con el hacendado Joaquín. La próxima reunión será en casa del doctor Silva. Isabel sintió el corazón acelerarse. Había encontrado exactamente lo que buscaba. Durante las semanas siguientes, Isabel consiguió infiltrarse gradualmente en el círculo liberal que se reunía en la casa de los Robles. Su supuesta educación francesa y sus conocimientos de política adquiridos durante el entrenamiento la hicieron ser aceptada como simpatizante de la causa. El profesor alemán se había interesado especialmente en ella, interpretando su juventud e inteligencia como señales de progresismo político. «Señorita Isabela», dijo él durante un paseo por los jardines, «una joven de su educación ciertamente comprende que México necesita evolucionar más allá de las estructuras gubernamentales obsoletas. Confieso que siempre me interesé por la filosofía política, profesor, pero siendo preceptora, debo ser cautelosa con mis opiniones. Naturalmente, pero entre personas de confianza podemos discutir libremente». Fue así que Isabel fue invitada a una reunión literaria en casa del doctor Silva, en realidad, una célula liberal disfrazada. La reunión tuvo lugar un jueves por la noche, en una mansión aislada en las afueras de Cuernavaca. Isabel llegó acompañada de doña Eulalia, quien presentó el encuentro como una discusión sobre literatura y filosofía moderna. Había cerca de 15 personas presentes, todas de la alta sociedad metropolitana. Lo que más impresionó a Isabel fue descubrir que varias mujeres participaban activamente en las discusiones políticas, algo impensable en los círculos tradicionales. «Mis queridos amigos», comenzó el doctor Silva, un hombre de 60 años con barba canosa, «hoy discutiremos los escritos de Auguste Comte sobre el positivismo y su aplicación al gobierno mexicano». Era un código. Isabel percibió que positivismo significaba liberalismo, y aplicación al gobierno significaba derrocar al gobierno establecido. Durante la presentación, ella tomó notas mentales de todos los presentes, sus nombres, sus funciones sociales y sus comentarios. Descubrió que el grupo planeaba una serie de manifestaciones durante las conmemoraciones del aniversario del presidente, intentando crear inestabilidad política. Pero fue cuando el profesor alemán comenzó a hablar sobre medidas prácticas que Isabel entendió que estaba lidiando con algo mucho más serio que discusiones filosóficas. «A veces», dijo él mirando fijamente a los presentes, «el cambio histórico exige sacrificios. Personas que representan el sistema antiguo pueden necesitar ser removidas del camino». Isabel sintió un escalofrío. Estaba escuchando planes de magnicidio político. Después de la reunión, Isabel regresó a la mansión de los Robles con la mente agitada. Había descubierto no solo una célula liberal, sino un grupo dispuesto a cometer magnicidios políticos. Necesitaba comunicar esas informaciones al teniente Domínguez urgentemente. Al día siguiente, utilizó su día libre para enviar una carta cifrada a través del sistema de comunicación que había aprendido durante el entrenamiento. Usó el código basado en citas literarias para describir todo lo que había oído. 3 días después, recibió una respuesta igualmente cifrada. Debía continuar la investigación, pero con extremo cuidado por su seguridad. Durante la próxima reunión del grupo, Isabel descubrió detalles más específicos del plan.
El objetivo principal era el propio presidente, que solía hacer caminatas matutinas en los jardines públicos durante sus temporadas en Cuernavaca. El viejo siempre tiene poca seguridad durante esas caminatas, comentó el profesor alemán. Sería el momento ideal para un accidente. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó una de las mujeres presentes. Un disparo de un liberal fanático que sería muerto a continuación por los guardias. Se crea un mártir para nuestra causa y se elimina el símbolo del poder. Isabel apenas pudo disimular su horror. Estaba presenciando la planificación de un magnicidio. ¿Cuándo sucedería esto?, preguntó, fingiendo curiosidad intelectual. Durante la próxima visita presidencial de aquí a 2 semanas. Isabel sabía que tenía poco tiempo para actuar, pero también sabía que necesitaba más evidencias concretas para convencer a las autoridades. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su carrera como agente. Se ofreció para ayudar en el plan. Profesor alemán, una mujer joven atraería menos sospechas que un hombre. Puedo estar cerca del lugar para dar señales sobre el movimiento de la guardia. El hombre la miró con interés renovado. Isabela, usted me sorprende cada día más. Es exactamente ese tipo de valentía lo que nuestra causa necesita. Sería un honor servir a la República. Mentir con tanta convicción la hizo sentir náuseas, pero era necesario para salvar la vida del presidente. En los días siguientes, Isabel fue incluida en el círculo íntimo de los conspiradores. Participó en reuniones más pequeñas, donde se discutieron los detalles finales del atentado. Descubrió que, además del plan contra el presidente, había planes similares contra otras figuras importantes del gobierno. El grupo había conseguido armas a través de contactos militares liberales y el tirador elegido era un joven fanático llamado Agustín Flores, dispuesto a morir por la causa. Isabel consiguió mapear toda la organización: quién proporcionaba dinero, quién conseguía armas, quién se encargaba de la logística y quién ejecutaría las acciones. Era una red bien organizada que se extendía por la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. 3 días antes del atentado planeado, Isabel recibió un mensaje urgente. El teniente Domínguez llegaría a Cuernavaca con refuerzos la noche siguiente. Ella debería marcar un encuentro en un lugar seguro para pasar todas las informaciones. Pero aquella misma tarde, algo salió mal. Doña Eulalia la llamó a su gabinete particular con una expresión seria que Isabel nunca había visto. Isabela, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu pasado. Claro, doña Eulalia, ¿en qué puedo ayudarla? Recibí una carta de una conocida que vive en la región de San Sebastián del Campo Verde. Dice conocer a una joven llamada Isabel Ferreira, que se parece mucho a usted. Isabel sintió la sangre helarse. Su identidad había sido descubierta. Debe ser coincidencia. Isabel es un nombre común. La descripción es muy específica y hay más. Esta Isabel Ferreira estuvo involucrada en un caso de conspiración liberal que resultó en la prisión de un hacendado. Doña Eulalia sonrió fríamente. Gracias por confirmar. El profesor alemán siempre desconfió de usted. Demasiado joven, demasiado inteligente, demasiado interesada en los detalles. Isabel calculó mentalmente sus posibilidades de escapar. La puerta estaba lejos, y seguramente había guardias afuera. ¿Qué pretenden hacer conmigo? Usted sabe demasiado para ser liberada, y sabemos muy poco sobre las operaciones del gobierno para desperdiciar una fuente de información. Doña Eulalia tocó una campanilla. 2 hombres armados entraron en el gabinete. Llévenla al sótano. Con cuidado. Ella todavía puede ser útil. El sótano de la mansión de los Robles había sido transformado en una prisión improvisada. Isabel fue esposada a una silla pesada de madera en una habitación húmeda y mal iluminada. 2 guardias se turnaban vigilándola constantemente. Durante las primeras horas de cautiverio, varios miembros de la conspiración vinieron a interrogarla. Querían saber cuántos agentes gubernamentales había, cómo funcionaba el sistema de comunicación y cuáles otras células liberales habían sido descubiertas. Isabel se mantuvo en silencio, recordando el entrenamiento sobre resistencia a interrogatorios, pero sabía que su situación era desesperada. El atentado sucedería en 2 días, y el teniente Domínguez no sabía que ella había sido capturada. Fue durante la segunda noche que sucedió algo inesperado. Uno de los guardias,
Un joven de apariencia humilde se acercó a ella cuando el otro salió a buscar comida. «Señorita, mi nombre es Carlos. Soy jardinero aquí en la casa». «¿Por qué me está contando esto?» «Porque la reconocí, señorita. Usted es Isabel Ferreira, que salvó a los peones de la hacienda Santa Clara». Isabel quedó sorprendida. ¿Cómo podría ese hombre saber sobre los eventos en Oaxaca? Mi hermano era peón allí. Benito consiguió enviar noticias a nuestra familia sobre cómo usted ayudó a liberar a todos. Isabel sintió una punzada de esperanza. «Carlos, ¿puedes ayudarme? Puedo intentarlo, pero es demasiado arriesgado. No es solo por mi vida. Ellos intentarán matar al presidente de aquí a 2 días». El joven palideció. ¿Matar al presidente? Pero eso traerá una guerra civil al país. Carlos dudó por unos segundos, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Señorita, si yo la ayudo y me descubren, me matarán. Y si no me ayuda, matarán al presidente y sumergirán al país en una guerra que costará miles de vidas inocentes». El joven jardinero respiró hondo y tomó su decisión. «¿Qué necesito hacer? ¿Puedes llevar un mensaje al teniente Domínguez? Él debe estar hospedado en el Hotel Imperial. ¿Puedo intentarlo? ¿Qué mensaje?» «Dile solo: la rosa roja florecerá mañana en el jardín principal al amanecer. Él entenderá». Carlos asintió y salió discretamente. Isabel pasó el resto de la noche rezando para que el plan saliera bien. A la mañana siguiente, día del atentado, el profesor alemán bajó al sótano para un último interrogatorio. «Isabel, esta es su última oportunidad. Cuéntenos todo sobre las operaciones gubernamentales y quizás podamos perdonarle la vida. Prefiero morir a traicionar a mi país. Muy noble, pero inútil. En algunas horas, el viejo presidente estará muerto y una nueva era comenzará para México». Él se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «A propósito, descubrimos que nuestro jardinero intentó salir anoche. Está siendo interrogado ahora mismo». Isabel sintió el corazón hundirse. Carlos había sido descubierto. Alrededor de las 10 de la mañana, Isabel escuchó un movimiento intenso en la casa. Pasos apresurados, voces alteradas, puertas golpeándose. Algo estaba sucediendo. Uno de los guardias bajó corriendo al sótano. La operación fue cancelada. Soldados federales rodearon la casa. Isabel sintió una ola de alivio. De alguna manera, su mensaje había llegado a su destino. Minutos después, escuchó disparos en el piso de arriba, gritos, muebles siendo derribados, órdenes siendo vociferadas. La batalla había comenzado. La puerta del sótano fue derribada y soldados federales bajaron rápidamente. Al frente de ellos venía el teniente Domínguez con la pistola en mano. «Isabel, ¿está herida?» «Estoy bien». «¿Cómo recibieron mi mensaje?» «Un joven jardinero logró encontrarnos, a pesar de estar herido. Dijo que usted había salvado a peones y merecía ser salvada también». «Carlos, ¿él está vivo?» «Está herido, pero vivo. Los médicos lo están cuidando». Los soldados liberaron a Isabel de las esposas. Apenas podía mantenerse en pie después de 2 días sentada en la misma posición. ¿Y los conspiradores? La mayoría fue arrestada. El profesor alemán intentó huir, pero fue capturado en el camino hacia Puebla. Doña Eulalia se entregó sin resistencia. Y el tirador, aquel joven fanático, Agustín Flores, fue arrestado antes incluso de llegar cerca de la residencia presidencial. Su operación salvó la vida del presidente y desmanteló la mayor conspiración liberal jamás descubierta. Una semana después, Isabel se encontraba en la residencia presidencial de Cuernavaca, en presencia del propio presidente. El mandatario, un hombre de 60 años con barba blanca imponente, la recibió en su gabinete particular. «Señorita Isabel Ferreira», dijo él con voz grave y solemne, «México le debe una deuda de gratitud que jamás podrá ser pagada completamente. Su Excelencia, solo cumplí con mi deber». «¿Su deber?» El presidente sonrió. «Joven, usted arriesgó su vida para salvar no solo la mía, sino la estabilidad de todo el país. Eso va mucho más allá del deber». Él se levantó y fue hasta su escritorio, de donde retiró un documento oficial. «Por sus servicios excepcionales al gobierno, le concedo el título de Dama de la Orden del Águila Mexicana.
compensación vitalicia y tierras en la región de Oaxaca. Isabel quedó sin palabras, de huérfana maltratada a dama del gobierno en menos de 2 años. Parecía un sueño. Su excelencia, no sé qué decir. Diga solo que continuará sirviendo a México con la misma valentía que ha demostrado hasta ahora. Después de la audiencia, Isabel caminó por los jardines del palacio con el teniente Domínguez. «¿Y ahora, qué pretende hacer?», preguntó él. «Continuar trabajando como agente, pero con una condición. Quiero que Carlos sea entrenado también. Ese joven tiene coraje y merece una oportunidad. Ya estaba pensando en eso. Y tengo otra novedad. Recibimos una carta de Clara desde Guadalajara. Ella terminó el curso normal y está pidiendo unirse a nuestro trabajo». Isabel sonrió. Su primera amiga también había elegido el camino del servicio al país. «Parece que estamos formando una familia interesante, la familia de los que eligieron luchar por la justicia». 6 meses después, Isabel estaba de vuelta en Oaxaca, pero ahora como propietaria de las tierras que el presidente le había concedido, irónicamente muy cerca de la antigua hacienda Santa Clara. Su primera providencia fue visitar a Benito, que había comprado una pequeña propiedad con el dinero que había recibido del gobierno. «Señorita Isabel, o mejor dicho, doña Isabel», exclamó él, abrazándola calurosamente. «Para usted, siempre seré solo Isabel. ¿Cómo está la vida de hombre libre?» «Mejor de lo que soñaba. Planté un cafetal pequeño, tengo 2 vacas lecheras y hasta construí una escuela para los niños de la región». «¿Una escuela? ¿Recuerda lo que doña Elena siempre decía? La educación es lo único que nadie puede quitarle a una persona. Decidí que todos los niños aquí tendrán esa oportunidad». Isabel quedó emocionada. El hombre que había pasado 60 años en servidumbre estaba ahora educando a la próxima generación. «Benito, me gustaría hacerle una propuesta. Mis tierras son demasiado grandes para una sola persona. ¿Qué tal si nos asociamos? Juntos podemos crear algo realmente importante aquí». Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. Una sociedad entre la ex-sirvienta doméstica y el ex-trabajador. Una sociedad entre 2 amigos que sobrevivieron a los peores momentos y eligieron construir algo mejor. Aquella tarde llegó un carruaje trayendo a Clara, ahora una joven de 18 años, elegante y confiada, acompañada por Carlos, que había completado su entrenamiento como agente. «Isabel», Clara corrió a abrazarla. «Cuánto te extrañé». «Yo también, y estoy orgullosa de que hayas elegido este camino. Aprendí con la mejor maestra que tuve, que podemos elegir nuestro destino, no importa de dónde vengamos». Carlos se acercó tímidamente. «Doña Isabel, gracias por haber creído en mí. Gracias por haber arriesgado su vida para salvar la mía. Somos una familia ahora». 2 años pasaron desde los eventos en la hacienda del hacendado. Isabel, ahora con 23 años, se había convertido en una de las agentes más respetadas del gobierno, pero también en una próspera hacendada y educadora. La propiedad que compartía con Benito se había convertido en un modelo en la región. Ex-peones trabajaban como empleados asalariados. Sus tierras producían café de excelente calidad y la escuela que construyeron atendía a más de 50 niños. Clara se había especializado en misiones que involucraban a la alta sociedad, usando su educación refinada para infiltrarse en círculos sospechosos. Carlos se había convertido en experto en operaciones de campo, especialmente aquellas que involucraban